Buenas tardes. Eh, ¿Cómo les va? Bueno, desde mi escritorio particular vamos a tratar de dar continuidad a este ciclo lectivo, dado que no nos podemos ver las caras por la conocida circunstancia y esperamos, no obstante, ser útil. El hecho de recurrir a estas tecnologías, que en mi caso particular no estaba habituado, significa, por supuesto, que algo de estrés. eh, Espero poder utilizarlo a la altura de las circunstancias. Por el momento hemos elegido hacer las presentaciones en PowerPoint eh, y no en videoconferencias, teniendo en cuenta de que ustedes pueden estar en áreas o regiones o no estar equipados con computadoras eh, que puedan tener buena conexión. Entonces, creo que de esta manera ustedes pueden bajar los power que los he enumerado en números sucesivos y por otra parte escuchar al audio. Yo voy a tratar de limitar las explicaciones a los contenidos a los contenidos de los power. Eh, Agregando a esto, bueno, primero quería decirle que sería bueno si pueden utilizar eh, los mismos horarios que teníamos estipulado para el dictado de las clases presenciales, o sea que los días viernes por la tarde, a partir de las 13:30 horas, eh, el doctor Calviño creo que le acercó a ustedes por este mismo medio el calendario para el mes de abril y como anexo a esta presentación vamos a poner como horarios los días viernes a las 10 de la mañana para conectarnos a través de una reunión en Zoom. Yo les voy a mandar oportunamente la invitación con el link. eh, por cuestiones del sistema tenemos solamente 40 minutos disponibles, así que le voy a pedir que si vamos a usar ese espacio para usarlo de la mejor manera, eh, seamos estemos a tiempo conectados, así ustedes pueden realizar las preguntas y en la medida de lo posible poder evacuar sus dudas. Supongo que estas preguntas siempre tendrán que ver con el tema anteriormente dado. Puede darse alguna otra circunstancia que hay algunos de ustedes que están preparando la materia para rendir y bueno, en ese caso las preguntas les darán sobre todos los temas. Bien, eh, tratemos con buenísima voluntad, espero de ustedes buenísima voluntad, porque yo es obviamente que tengo limitantes tecnológicas dada a mi tiempo vivido, pero creo que, bueno, algo estoy aprendiendo, así que lo trataré de utilizar de la mejor manera posible. Así que vamos a pasar al tema de hoy. Nuestro tema de hoy será tuberculosis y a los fines de que nos demos idea de la importancia de este tema, es que le quiero poner un poquitito en contexto histórico. Desde unos 5.000 años antes de Cristo, o sea que ya hace más de 7.000 años, esta enfermedad empezó a ser problema para la humanidad. Ha transcurrido todo ese tiempo
y ha tomado distintas características. La enfermedad se sigue expandiendo, produciendo distinto impacto en los distintos grupos étnicos, como no podía ser de otra manera, y en determinado momento, hasta como un hecho casi anecdótico, tomado siglos después, es que esta enfermedad hasta pasó a estar de moda. En la Europa del renacentismo, por allí por los 1400, 1500, aparece la palabra tisis. Esta palabra quiere decir caquético, enflaquecimiento, débil, colores tenues. ¿Y por qué digo que estuvo de moda? Empezó a ser un patrón de belleza. Como no se podía controlar esta enfermedad y era normal de que componentes de todos los ámbitos de la sociedad muera de ella, pero antes tenía esta apariencia de personas débiles y de piel color clara, entonces las mujeres como patrón de belleza empezaron a tomar sustancias para, por ejemplo, mezclas de vinagre, para ponerse anémicas y de esta manera aparecer ante la sociedad que tenían tisis. Con el pasar de los siglos, por supuesto que hay muchos hechos en el medio, las personas que supuestamente sufrían esta enfermedad empezaron a ser segregadas, y bueno, el impacto que tuvo cuando se produce la revolución industrial, por allá por 1700, 1800, y aparece la famosa peste blanca, que tuvo que ver con las primeras aglomeraciones de personas para trabajar. Nosotros, posiblemente muchos de nosotros, somos genéticamente herederos de los sobrevivientes de aquella peste blanca que realmente impactó muy fuerte junto al cambio social de la industrialización en la vieja Europa. El advenimiento del conocimiento sobre el microorganismo debido a Koch a fin de 1800 y posterior, pero de forma casi inmediata, la posibilidad del sistema diagnóstico a través de la hipersensibilidad, que con, yo diría, muy pequeñas variantes es el que utilizamos hoy, y a la vez el descubrimiento de la BCG, una cepa naturalmente atenuada, hizo que sea un cambio de paradigma, por lo menos para la especie humana. A partir de allí ya es historia relativamente reciente, porque las cosas fueron cambiando bastante poco, a excepción de los sistemas de control. Y en la década del 40 del siglo pasado, un epidemiólogo propuso un precepto diciendo de que si el punto cero era 1 o menos de 1, a ver, ¿qué es el punto cero? El punto cero es la denominación que se da a la circunstancia en que un individuo infectado es capaz de infectar a la misma cantidad. O sea que si un individuo infectado solamente es capaz de ser fuente de infección para un individuo infectado, la enfermedad con el tiempo va a disminuir. Por supuesto que si es 0,8, mucho mejor, y es mucho peor que si es como en el caso ahora del coronavirus, que es 3 y pico.
con lo cual significa que la pandemia está en expansión. Bien, lo propuesto por este epidemiólogo se fue cumpliendo. ¿Y cuándo fue roto este paradigma? En la década del 80. ¿Qué pasó en la década del 80? Hubo un hecho político y hubo un hecho biológico que hicieron revertir. El hecho político fue la caída del muro de Berlín. Esta caída del muro de Berlín hizo que dos tipos de sociedades, una sociedad que se estaba desarrollando y la otra sociedad que estaba en condiciones de promiscuidad por distintas circunstancias, por tanto muy expuesta, entonces hizo que se mezclen rápidamente y los casos de tuberculosis empezaron a aparecer en esa área de Europa. Casi simultáneamente aparece un hecho biológico. ¿Cuál fue el hecho biológico? Es la expansión, supuestamente a partir de África, del virus HIV, creando gran cantidad de inmunosuprimidos. O sea que estas dos condiciones hicieron que aquel paradigma de disminución de la enfermedad cambie y otra vez se revirtió la curva. Como ya hace varias décadas de esto, la cantidad de enfermos fue en ascenso en el mundo y con un agregado. Empezaron a aparecer cepas resistentes. Ya a partir de ese momento se contaban con gran cantidad de antibióticos y cócteles como para tratar, pero estas cepas resistentes se fueron difundiendo por el mundo. Continuamos actualmente en un periodo de franca expansión. Pero es así que hoy por hoy es la segunda causa de enfermedad infecciosa en el mundo después del HIV. El otro hecho curiosísimo tiene que ver con el microorganismo. Todos los micobacterios que vamos a hacer mención y aún de los que no hagamos mención, aparentemente son derivados del Mycobacterium bovis. O sea que el Mycobacterium bovis fue el que allá a partir de los 5000 años antes de Cristo hasta hoy conserva mayor homogeneidad con el original y por eso se propone que todos los otros Mycobacterium son derivados de él. Bueno, esta es la dimensión, este es el tamaño y a partir de ahora a esta enfermedad nos vamos a dedicar en el día de la fecha. Bien, vamos a definir entonces a esta enfermedad. Recordémonos que las definiciones tratan de englobar las cuestiones más importantes. Esta es una enfermedad infecciosa muy contagiosa, que también puede comportarse como transmisible, por supuesto, de curso crónico, granulomatosa, producida por distintas especies de micobacterias patógenas y que afectan a gran número de especies y tiene predilección y especificidad por determinados hospedadores dependiendo de la especie del micobacterium, incluyendo a la humana. Es una de las zoonosis más importantes. ¿Por qué tiene impacto esta enfermedad? Bueno, esencialmente porque es una zoonosis y, como les contaba anteriormente, es una zoonosis emergente, porque limita el comercio de los productos de origen pecuario. Los países que son libres o que la tienen controlada son remisos a comprar productos de origen. O sea que cualquiera puede tomar en Alemania un queso argentino y saber si proviene de un rodeo de vacas lecheras infectadas.
porque entonces a consecuencia de eso va a disminuir el valor y la calidad de los productos. Produce pérdida de el valor de los animales. Si tenemos un rebaño infectado, vale mucho menos que si tenemos un rebaño libre, ignorar si se trata, por ejemplo, de una cabaña. Y bueno, esencialmente el impacto es porque la segunda causa de muerte en humanos después del HIV en el mundo. Vamos a la etiología. Esta enfermedad es producida por microorganismos del género Mycobacterium. El género Mycobacterium se agrupa desde el punto de vista estructural y pedagógico en dos grandes. Uno es el complejo tuberculosis, Mycobacterium tuberculosis, y el otro es el de Mycobacterias no tuberculosas. Dentro de los Mycobacterium tuberculosos tenemos al tuberculosis, el Mycobacterium bovis, dentro de ellos al caprae y pennipede, y Mycobacterium microti. Y en los no tuberculosos, que en realidad comprenden lo que conocíamos tradicionalmente como grupo de Ranjon, debido a cómo reaccionan a determinados haces de luces, están los de la tuberculosis avium y el Mycobacterium avium subespecie paratuberculosis, que es el responsable de la paratuberculosis. Entonces, el complejo Mycobacterium tuberculosis, y estamos en el slide número 6. Comprende como más importante para nosotros el Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium bovis, el Mycobacterium bovis BCG. Si se anticipaba que en realidad esta es una cepa naturalmente atenuada, que ya tiene más de 130 años de haber sido descubierta, que es la que se utiliza para la vacuna en humanos y también para en algún momento para vacunas en bovinos y muchas experiencias que se están realizando. La subespecie Caprae, Microti, Africanum, Canetti y Pennipedi. Esta Pennipedi es una mycobacteria que produce patología en mamíferos marinos. Y dentro del complejo avium tenemos al avium y al Mycobacterium paratuberculosis. Aquí lo tienen ustedes. Como les decía, hay preferencia de huésped. Los bovis tienen como preferencia a los bovinos, pero también causa en otros mamíferos. Digamos que todos son capaces de dar infección cruzada. El caprae también produce en mamíferos, si bien es más específico en cabra. El Mycobacterium tuberculosis prefiere a los humanos y a los primates, pero produce también en otros mamíferos, incluso en aves. Es decir, tener en cuenta, por ejemplo, los pájaros, los canarios o los citáceos, es decir, son los loros que tienen una forma ulcerosa y que suelen ser muy contaminantes. Y bueno, vemos que los africanos también producen en humanos y hay otros que son específicamente de los roedores. Veamos desde el punto de vista microbiológico, bacteriológico. Son de forma basilar, inmóviles, entre 1 y 4 micra, no tienen cápsula y son ácido alcohol resistentes
y aerobios estrictos. A esto podemos agregar que son intracelulares facultativos. Desarrollan solamente en medios especiales, no en medios simples. Se multiplican muy lentamente, o sea que una muestra que nosotros estamos cultivando la tenemos que descartar recién a los 60 días, y a los materiales se necesita hacer un tratamiento previo para eliminar la presencia de contaminantes, porque si no las colonias de estos nos van a tapar a las colonias del patógeno. El aspecto típico de las colonias recién se puede ver a los 15 o 30 días después de haber sido sembrado. O sea que el tema del cultivo microbiológico como sistema diagnóstico en realidad no es demasiado cómodo, sirve para algunos trabajos de investigación. Entonces, repasando, es un microorganismo de forma basilar, recto, algo incurvado, fino, son inmóviles, no capsulados y no tienen esporas, o sea que aparentemente no están preparados para ser resistentes. Son aerobios, no obstante eso, acordémonos que son intracelulares facultativos, de crecimiento muy lento, son resistentes a los desinfectantes comunes de base química y son sensibles a los agentes físicos como el calor, es el hecho de la pasteurización, o la luz ultravioleta, el sol. Son ácido alcohol resistente, o sea que se tiñen muy mal con el se tiñen muy mal con el GRAN, y contienen ácido micólico. Si nos hacemos la pregunta ¿por qué produce patología el micobacterio o los Mycobacterium? ¿Cuáles son los factores de virulencia? Y en realidad una respuesta cortita y sencilla es que producen patología porque por su constitución estructural, principalmente de la pared celular, despiertan en el organismo que es el receptor, en el susceptible, una serie de reacciones inmunológicas y de defensa que lo tratan de aislar, y al tratarlo de aislar es que se produce la unidad patológica que en última instancia la conocemos como folículo de Koster. Entonces, para tener una clara idea de esto, es bueno que recordemos la cuestión estructural de su pared celular, de la pared celular de los Mycobacterium. Como respuesta general, digamos que tienen gran cantidad de lípidos en su pared celular. Tenemos el peptidoglicano, que está más afuera, el ácido teitoico, y también tenemos ácidos lipoteicoico en la membrana citoplasmática. Entonces, estas estructuras en general son lípidos de cadenas cortas, son muy fuertes desde el punto de vista antigénico y son los que despiertan la reacción de defensa del organismo, que trata de alguna manera encapsularlos y con la generación del granuloma que le estaba mencionando. Entonces, la pregunta es, ¿esta constitución de la pared celular es exclusiva de los Mycobacterium? La respuesta es no. Hay otros microorganismos que también la tienen. Y en realidad, las variaciones entre los Mycobacterium y estos otros microorganismos que tienen una constitución seria en su pared está referida
a la ubicación de a la ubicación espacial de las cadenas de carbono, como podemos ver en este slide número 11, cómo son las variaciones. ¿Y qué microorganismos comparten estos tipos de estructuras? La nocardia, los Corynebacterium y los Rhodococcus. Y sirve tenerlo en cuenta porque estos microorganismos, entre otros, también causan patología por desarrollar o hacer que el individuo, que es el receptor, desarrolle procesos granulomatosos. Referido a los factores de virulencia, que lo vemos en el slide número 12, tenemos varios grupos, pero los más importantes son los leucotóxicos. Por ejemplo, el factor COR o cadena COR, también sulfolípidos, la lipoarabinosa, pero en conjunto, ¿qué hacen? Tienen actitudes leucotóxicas porque inhiben la quimiotaxis hacia la zona de la infección primaria, inducen la respuesta granulomatosa, son capaces de desintegrar la red y las mitocondrias, actúan como agentes evasores, impiden la función de el fagosoma con el lisosoma y que de esa manera pueda ser digerido el microorganismo, y también son capaces de producir necrosis de tejidos. Pero fíjense, todos tienen que ver con los componentes serios de la pared celular del microorganismo. O sea que esta pared celular le confiere los factores de virulencia y además es la gran responsable de su resistencia en el medio ambiente, pese a no ser un esporulado. Entonces, esta pared celular, que es hidrofóbica y tiene un altísimo contenido en lípidos, en grasas, en el orden del 50%, tiene una gran aptitud como adyuvante. Pero es así que es uno de los adyuvantes de mejor performance que se conocen desde hace muchísimo tiempo. Tiene ácido micólico y otras cadenas de ácidos, todos de cadena corta. Y cuando crece en los medios de cultivo, tiene, se le ve una consistencia seria, cuando se lo hace crecer en columnas, y crece en forma de grupos si los cultivamos en medios líquidos. Y tiene una gran resistencia a sustancias bacterianas, principalmente se está adquiriendo en estos últimos 20 años esta característica, lo cual dificulta los tratamientos. Bien, ¿cómo es la resistencia de este microorganismo al medio ambiente? Estamos en el slide número 15. Es resistente a los medios ácidos, es resistente a los medios alcalinos, es resistente a los desinfectantes comunes que utilizamos, por ejemplo el hipoclorito de sodio, los amonios cuaternarios, los iodóforos, todos antisépticos que utilizamos normalmente. Es resistente a las temperaturas bajas. Hay un hecho significativo tomado por estudios hechos en el Reino Unido. Si yo le pregunto, bueno, en esas regiones a donde los inviernos son fríos, ¿cuándo va a haber mayor contaminación de nuevos susceptibles?
en invierno cuando los animales están estabulados o durante el verano cuando pastan en los prados. Y seguramente, o muy posiblemente, ustedes me dirían, bueno, en invierno. Bueno, la cuestión no es así. Yo contestaría lo mismo que ustedes. No es así, porque bueno, ahí tienen sistemas de aire controlados, es decir, producen determinadas corrientes de aire. Resulta que la mayor contaminación se da cuando salen a pastar en la próxima primavera. Esto significa que este microorganismo ha aguantado debajo de la nieve durante todo el periodo invernal, conservando altas cargas. En materia fecal, esto genéricamente está referido a materias orgánicas. Fíjense ustedes que dura hasta 150 días. Pensemos en las montañas de estiércol que a veces se suelen hacer al lado de los tambos o directamente en los pisos de la feedlot. En las aguas estancadas, y este estudio tiene que ver con aguas de bebedero, no con aguas de laguna, 18 días. Piensen ustedes cuántas veces por día o cuántas veces por semana se toman toda el agua de los bebederos en un sistema de explotación. En pulmones de un cadáver, o sea que está otra vez protegido por materia orgánica, ha sido encontrado hasta 170 días después. Los ambientes cálidos y húmedos también le son favorables. Entonces, todo le queda bien a este, o casi todo le queda bien a este microorganismo. Sobre los pastos o en terrenos contaminados, 30 a 40 días, pero va a depender muchísimo de la estación del año, de la exposición a la luz solar, etcétera. Bueno, trato de convencerlos de que es un microorganismo sumamente resistente, muy adaptado al medio ambiente, pese a no tener esporos, y entonces son cuestiones que tendremos que tener en cuenta cuando queremos implementar medidas de control. ¿Cuáles son los factores que limitan la viabilidad de microorganismos en el medio ambiente? Bueno, el desinfectante ideal es el fenol a relativamente altas concentraciones, al 5%. Sabemos los efectos negativos del fenol, incluso sus efectos teratogénicos. Es todo un problema. La luz solar directa lo controla. Muchos quizás han escuchado de sus abuelas decir, donde entra el sol no entra el médico. Eso es herencia de la tradición europea de la peste blanca a que hacía mención hace un rato. De allí el concepto de airear los medios ambientes y el concepto de que entre luz y, si es posible, luz solar directa. La pasteurización y el hervido de la leche, o sea que la temperatura, por suerte, los atacan a los Mycobacterium tuberculosis. Lamentablemente, no sucede lo mismo con el Mycobacterium paratuberculosis. Después vamos a ver unas curvas que demuestran que son capaces de vivir sobrevivir a la pasteurización. Quizás sea trabajo de futuro. Bueno, las altas temperaturas en general, en el orden de los 100 grados, entre 5 y 10 minutos inactivan al microorganismo. Bien, ya creo que tenemos una idea general sobre la etiología. Entonces, pasemos a la epidemiología a partir del slide número 17. Lo que represento allí es ni más ni menos que la tríada ecológica, que ustedes la conocen perfectamente bien y siempre la tenemos que tener presente en cualquier enfermedad infecciosa. La primera pregunta que nos tenemos que hacer es que si un microorganismo no está produciendo enfermedad clínica, nosotros no tenemos evidencias de que está, ¿a dónde está? Y evidentemente en algún lugar debe estar, no es que aparece por generación espontánea. Podrá aparecer, estar en portadores, podrá estar en el medio ambiente, en el suelo, etc.
Esa es una pregunta que siempre tenemos que respondernos en forma previa. La otra cuestión tendrá que ver con las características del microorganismo, principalmente con las características microbiológicas del microorganismo al que estamos haciendo referencia, y por eso mencionamos la cuestión del agente. La otra pregunta que nos tendremos que preguntar, que tendremos que ver qué posibilidades tiene el huésped, cuál es su susceptibilidad y cómo varía su susceptibilidad. Eh, Hay un montón de variables que hacen que la susceptibilidad varíe, desde razas, de edades, condiciones de vida, etcétera, etcétera. Y en tercera instancia es el ambiente. ¿El ambiente de quién? El ambiente del microorganismo o para el microorganismo, pero también el ambiente del huésped, porque este ambiente puede que haga cambiar la susceptibilidad. Bueno, yo diría de que esta enfermedad es un buen modelo para explicar y razonar sobre esta tríada ecológica. De la misma manera, cuando nos planteamos sistemas de control, ya sea en personas o en animales, tenemos que pensar en esta tríada ecológica, porque decimos, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Podemos hacer de que el huésped sea menos susceptible? Y bueno, por allí podemos, por ejemplo, a esto dedicamos las vacunas, pero por ejemplo, en el caso de tuberculosis, a excepción de la especie humana, no tenemos vacuna y esas vacunas también en la especie humana tienen una eficiencia limitada. Eh, ¿Podemos eliminar fácilmente al microorganismo? Y entonces nos plantearemos las pautas. En una de esas, para eliminar al microorganismo, lo que tenemos que hacer es eliminar a los portadores, etcétera. Simplemente, a modo de ejemplo, es cómo tenemos que ir relacionando las variables de este simple triángulo. ¿Cuál es la prevalencia en ganado bovino en nuestro país? Bueno, en realidad hace como 40 años que no se hace un estudio total de prevalencia, lo cual en realidad no hace falta, pero sí hay datos constantes provenientes de los frigoríficos, que tienen control oficial. Y eh, podemos decir de que la prevalencia general en nuestro país varía entre el 2 y el 4%. Esto es cantidad de individuos infectados sobre total de la población de ganado de nuestro país. Ahora, es bueno saber su distribución. Esta distribución es de más o menos que el 38% de los rebaños están infectados. Esta distribución ha variado en algunos departamentos de la provincia de Santa Fe, donde ya llevan unos 15 o 17 años de trabajo, y ha caído al 27-28% y no 38% como se menciona en este slide. Pero por otra parte, la prevalencia en estas zonas también ha bajado. La prevalencia en estas zonas está por debajo del 1, o sea que estaba en el orden del 8 al 10% y ha bajado por debajo del 1. Esto es en ganado lechero. Y varía de por debajo del 1 hasta excepcionalmente. Hay rebaños lecheros que tienen el 70% de prevalencia. Pero la otra cuestión para tener en cuenta es que pese a estar por debajo del 1, la distribución en números de rodeo todavía es del orden de algo más del 25%.
lo cual significa que el microorganismo está presente y que si uno afloja la presión sanitaria sobre este ganado, rápidamente va a hacer un pico de la infección. La otra cuestión que podemos saber en cuanto a prevalencias es la gran dispersión que hay referido a las zonas. Y esta dispersión referida a las zonas, fíjense que oscila desde el 0% hasta más del 7%. ¿Con qué tiene que ver? Tiene que ver con las condiciones ambientales, o sea que en realidad las áreas más secas tienen menor concentración de animales susceptibles, mayor cantidad de horas solares, mayores temperaturas, por tanto son factores negativos para el microorganismo. Contrariamente, si pasamos a regiones como la provincia de Buenos Aires, donde es un clima más temprano y húmedo, entonces tenemos prevalencias superiores. Y bueno, en la provincia de Santa Fe en realidad tenemos prevalencias relativamente bajas actualmente, tiene que ver con el trabajo de control que se viene realizando. No obstante, hay oscilaciones, hay establecimientos que tienen el 0 y hay establecimientos que tienen el 60%. ¿Está? Y en la provincia de Santa Fe tenemos más del 40% de los rodeos infectados. Pero esta es una partecita del país, es para que ustedes se den idea de las grandes variaciones que puede haber en las prevalencias. Hay establecimientos que tienen la infección, hay otros establecimientos que no tienen la infección, hay otros que la tienen muy baja porque naturalmente la tienen muy baja o porque la vienen controlando o los sistemas de manejo hizo que se vaya autocontrolando y que permanezcan relativamente bajas. A esto le quiero agregar una estructura productiva más que no está considerada acá, que son los feedlots. Ustedes ya deben suponer que los feedlots son condiciones aptas para la multiplicación del microorganismo, porque son condiciones húmedas, con gran cantidad de material orgánica, y además tenemos gran cantidad de individuos altamente susceptibles, que son susceptibles por su edad y son susceptibles por sus condiciones estresantes, una corta distancia entre uno y otro. Entonces, si tenemos que pensar en un feedlot, tenemos que pensar en una prevalencia del orden del 60 o el 70%. Esta cuestión que le estoy mencionando ahora empezó en este último tiempo, en este último año, a ser un problema en la industria frigorífica porque da un tipo de tuberculosis que se llama miliar diseminada, que después la vamos a ver, lo cual, digamos, tiene que ver con la calidad del productos que son esencialmente dedicados a la exportación. La pregunta sería aquí, ¿todas las especies son igualmente susceptibles? Por cierto, no. Las hay más susceptibles y más resistentes. Las especies más susceptibles son los primates no humanos. ¿Por qué sucede esto? Porque en realidad esta especie es la que ancestralmente menos probabilidad tuvo de tomar contacto con el microorganismo por el ecosistema de donde vienen y donde viven. Entonces, la susceptibilidad que mantienen es alta y la posibilidad de montar la respuesta defensiva, no digo solamente inmune, sino defensiva en conjunto, es bastante baja. Por eso son altamente susceptibles. En segundo orden tenemos a los caprinos, no debemos olvidarlo, porque se lo suelen utilizar, son tan sensibles que se lo suele utilizar como animales centinelas. Y después tenemos a los bovinos, humanos, cerdos. Bueno, una referencia especial en cuanto a los cerdos. Si en una determinada región o determinado país no tendríamos
Mycobacterium bovis, los cerdos se infectarían principalmente por el grupo Avium. Pero en nuestro país la mayor prevalencia en cerdos está dado por Mycobacterium bovis. De todas maneras, las pérdidas que producen no son altas porque, como son relativamente resistentes, la patología se restringe a las áreas de los ganglios del cuello, que son cortes relativamente de bajo valor. Y tiene que ver que los cerdos estén infectados por Mycobacterium bovis porque o conviven con bovinos o porque en su alimentación se utilizan subproductos de bovinos, principalmente provenientes de la industria lechera. Es un problema muy actual. Después tienen el orden de susceptibilidad también las aves, los equinos, bien los felinos, una mención especial de los felinos. Los felinos suelen hacer una forma de tuberculosis cutánea ulcerativa, que después vamos a repasar lo que es, que como son heridas abiertas, entonces son grandadoras del microorganismo y tienen la posibilidad de contagiar a sus amos. También vimos que los distintos Mycobacterium tienen preferencias. Bueno, el bovis, los bovinos, y tienen determinados, el cobayo es el animal experimental de preferencia. Para el Mycobacterium tuberculosis el conejo, y las aves infectan fundamentalmente a las aves, a los suinos, pero también pueden infectar a bovinos, etcétera, las infecciones cruzadas, ya lo anticipamos a eso. Veíamos la tríada ecológica, nos preguntábamos ¿a dónde está el microorganismo cuando no está produciendo una infección evidente, cuando no vemos un individuo sintomático? Y entonces, en el caso de tuberculosis, nos tenemos que preguntar cuáles son las fuentes de infección. Por ciento hay varias. Y por orden de prioridades. Desde ya que las fuentes de infección más importantes para otros posibles susceptibles son enfermos agudos o reagudizados. ¿Por qué? Porque estos individuos son los que expresan al microorganismo en grandes cantidades y lo ponen a disposición de que otros lo ingresen a sus órganos y se reproduzcan los cuadros. En segundo orden tenemos a los infectados recientes. ¿Por qué lo menciono en forma especial? Porque estos infectados recientes no tienen ningún tipo de sintomatología y también son tremendamente difíciles de ser detectados por las técnicas diagnósticas comunes. Pero en ese periodo inicial, que va en líneas generales entre unos 15 y 20 días, tienen multiplicación rápida del microorganismo y salida de gran cantidad de unidades infectantes. Entonces, ¿cuál es el problema? Que no los conocemos, no lo podemos detectar, pero están allí presentes y son proveedores del microorganismo. En tercera instancia, tenemos a los portadores crónicos inaparentes. Sintomatológicamente no vemos nada, pero dependiendo de dónde estén asentados los granulomas, vamos a tener distintos impactos. Algunos de estos portadores crónicos inaparentes no tienen ningún impacto en la cadena epidemiológica, otros sí, y vemos algún ejemplo. Por ejemplo, vacas lecheras que tengan colonizados los ganglios retromamarios, lo que significa que estén eliminando el Mycobacterium por leche. Esta leche va a contaminar, pues es posible que contamine, a su cría. Pero, ¿y si esta leche es
utilizada para una cría artificial de ternero sin hacer un tratamiento previo. Vamos a tener una multiplicación tremenda. Y no solamente eso, si esta leche es ingerida por un ternero, este ternero no va a destruir los microorganismos en el tracto digestivo, se va a infectar él, pero además una cantidad de microorganismos sale por materia fecal. En este caso, sale protegida por materia orgánica. Entonces, esta materia fecal es una gran contaminante del medio ambiente, de ese ecosistema, que por ejemplo es una guachera, y entonces, en ese caso, muchos de los individuos vecinos van a poder infectarse por otra vía, por ahí por vía respiratoria. Pensemos también en, por ejemplo, si tenemos una tuberculosis digestiva, en que los granulomas estén asentados en la placa de Peyer, entonces de esta manera, como son tejidos adenoides muy superficiales, van a estar proveyendo la materia fecal en forma continua de Mycobacterium y por tanto contaminando el medio ambiente con Mycobacterium protegidos por materia orgánica, y ya vemos qué significa eso. En cuarta instancia tenemos a los reservorios. ¿Qué son los reservorios? Son animales de otras especies que son capaces de mantener o multiplicar el microorganismo. Y en esto acá, ¿qué quiere decir mantener o multiplicar el microorganismo? Por ejemplo, los cánidos. Los cánidos se infectan de Mycobacterium, pero no son grandes multiplicadores. O sea que si no tendríamos tuberculosis, por ejemplo, en los bovinos, los zorros muy posiblemente no tuviesen tuberculosis, pero sin embargo lo tienen. En el otro extremo, pongamos a las liebres. Las liebres, si adquieren el Mycobacterium, son multiplicadoras y van a proveer al medio ambiente de cargas infectantes. Por tanto, son capaces, digamos, una liebre es capaz de llevar el microorganismo de un campo a otro. Fíjense ustedes qué pequeños detalles. Y nos estamos refiriendo en este momento solamente a la tuberculosis bovina, múdenla ustedes a las tuberculosis de las distintas especies. Y en última instancia, dos palabras sobre el medio ambiente. Este microorganismo, con sus condiciones para la resistencia, entonces hace que se mantenga en el medio ambiente muchísimo tiempo. Les contaba aquello de cómo se mantenía debajo de la nieve en Inglaterra, pero su condición de resistencia y de permanencia varía con la composición del suelo. En suelos más ácidos y más fértiles va a durar más tiempo, la cantidad de materia orgánica que tenga, la profundidad que esté en el microorganismo, las horas de exposición al sol, las estaciones secas o estaciones húmedas, todo eso. Bien, entonces muden esto a lo que les estaba contando hace un momento respecto a los feedlots, y entonces no fue inesperado de que cuando se pusieron en funcionamiento los feedlots en Argentina se haya desatado esta gran catarata de tuberculosis en este sistema productivo que al principio no afligía, porque en realidad es tan corto el periodo que tienen ahí adentro que se terminan sacrificando antes, pero cuando son sometidos a inspecciones muy detalladas, principalmente por los adquirentes internacionales de carne, hoy empieza a ser un problema en la industria cárnica este tipo de tuberculosis, que es la tuberculosis miliar generalizada, que después la vamos a ver. Entonces, ¿por dónde sale el microorganismo? ¿Por dónde se excretan las unidades infectantes? Bueno, esencialmente por el aparato respiratorio. Es la más importante. Sin lugar a duda que el árbol respiratorio es el sistema diana para la tuberculosis. Es decir, todos los órganos respiratorios son los preferidos. Entonces, en su mayoría se expresa por esa vía.
y lo puede hacer en gotitas más chiquititas, más grandes o más grandes, dependiendo, por ejemplo, que una vaca respire, muja o tenga accesos de tos. Y eso va a variar en cuanto a la eficiencia de transmisión. Sale por las heces, ya estuvimos viendo en qué condiciones. Sale por la leche. ¿Cómo se expresa por la leche? Por la leche se expresa de forma discontinua e incluso alternándose la salida por los distintos cuartos. Es sumamente errática. Es sumamente errática en el tiempo, en el periodo de evolución de la enfermedad, y sumamente errática también en el periodo de lactancia. Se expresa por la orina, tiene alguna importancia en caprinos o en otras especies que lo hagan en zonas áridas, donde después se volatiliza con el polvo. Por esperma, por supuesto, puede salir. Tiene alguna importancia esto muy baja, por cierto, en la cadena epidemiológica natural, es decir, si utilizamos este esperma para inseminación artificial, sí es muy eficiente como medio de transmisión. Y bueno, por último, la salida cutánea de este microorganismo cuando se producen lesiones de tipo ulcerativa. Estas lesiones de tipo ulcerativa, que yo lo anticipaba hoy, hay una lesión típica en el gato, pero sin embargo en Nueva Zelanda hay un marsupial parecido a nuestra comadreja que hace este cuadro patológico de tuberculosis abierta, que es un gran impedimento para poder erradicar la tuberculosis en esa región, porque estas superaciones expresan microorganismos, contaminan el medio ambiente y a partir de allí se contaminan los bovinos que pastan. Vimos las vías de expresión. Ahora vamos a referirnos a las vías de entrada. Estamos en el slide número 22. La principal vía de entrada es la respiratoria, fundamentalmente en los adultos. La evidencia de esto da que el 90% de los focos primarios están en los linfáticos de la cabeza o el pulmón. La vía de entrada que le sigue en importancia es la digestiva. Esta tiene alta frecuencia en terneros, en sistema de explotaciones intensivos, por ejemplo en las crías artificiales en los tambos, y también en el ganado de tambo, por lo que tiene que ver el manejo pastoril en pastoreos rotativos o el confinamiento no estabulado, donde el contacto aumenta y hay movimiento. También es posible la transmisión transplacentaria. En este caso nacen infectados, pueden nacer infectados con expresión del microorganismo o pueden también nacer infectados con tolerancia inmunológica, es decir, eso quiere decir que fueron infectados allí antes de los 2 meses y medio, que el antígeno pueda ser reconocido como extraño, es decir, como sucede en tantas otras infecciones. Bueno, por cierto, no tiene tanto impacto en la cadena epidemiológica porque a las madres estas se las trata de detectar. La transmisión genital, ya dije que semen podía contaminarse, entonces la vía coital no es importante. ¿Y por qué no es importante? No es importante porque, otra vez, como sucede en otras enfermedades, la vagina es un medio ácido, en realidad está preparado para el control del microorganismo y entonces tiene que haber muy alta carga para que la infección se produzca. Sí es altamente eficiente si el pasaje del microorganismo es a través de la inseminación artificial, porque bueno, sabemos que lo colocamos en el útero directamente. Entonces, ¿cuál puede ser la dinámica de transmisión? Tomemos por ejemplo las secreciones respiratorias.
esta vía ocupa entre el 65 y el 80% de los casos. El animal, entonces, al hacer algún movimiento respiratorio, o toser, o mugir, etcétera, va a formar microgotas que tienen entre 1 y 5 bacilos, que estas, como decimos, son suficientes para ser unidades infectantes. Estas microgotas, que son menores a 5 micras, se evapora el agua y quedan en suspensión en el ambiente. Si son pequeñas, van a penetrar hasta los alvéolos, y eso donde se va a iniciar el proceso infeccioso. Si son más grandes, pueden ser captadas por los macrófagos hijos de la región de la nariz, boca, garganta, la orofaringe, digamos, y entonces los procesos primarios o los folículos primarios desarrollarse en el ganglio, en los ganglios de la región de la garganta. Supongamos que la vía de salida son heces u orina. Entonces, estas van a contaminar los pastos, van a contaminar el lugar donde están los animales. Esta vía se considera de que tiene una posibilidad de entre el 10 y el 20%, y cuando el otro animal susceptible vaya a ingerir este alimento o tome contacto con la amida, o oler, etcétera, entonces se va a incorporar el microorganismo. Y por ejemplo, en el caso de la leche, bueno, en el caso de la leche yo les anticipé que la eliminación era inconstante. Se habla de que aproximadamente un 4% de las vacas, en este caso que son psilocibino positivo, están eliminando bacilos en algún momento. Estos bacilos se eliminan en forma errática en el tiempo y errática en los distintos cuartos, y los bacilos están adheridos a la grasa de la leche, por tanto tienden a flotar, ya que si la dejamos estacionada se va para arriba. Y esta variabilidad entonces en la eliminación hace que sea otra fuente de infección importante, bastante difícil de poder predecir. Entonces, el factor o el parámetro de contagio, que es la cantidad de nuevos infectados por cada individuo que lo esté, está regulado teniendo en cuenta la actividad ecológica por variables que corresponden al agente, también al hospedador y al medio ambiente. Y esto va a variar dependiendo que sea solamente infección o sea infección y enfermedad. Y reiteramos nuevamente que la unidad infectante es la más pequeña conocida en enfermedades infecciosas. De 1 a 3 microbacterias son suficientes para generar un nuevo infectado. Bien, en este slide lo que tenemos representado es un círculo epidemiológico, si bien no está en círculo porque es bastante anguloso, pero en realidad se trata de mostrar cómo se da el contagio entre individuos de la misma especie y cómo se da los saltos de especie. Vieron que la vía de contaminación puede ser distinta dependiendo de los casos, y la otra cosa que quiero llamar la atención es que puede tener sentido retrógrado. Aquí en el esquema tienen ustedes representado como el hecho de que un hombre infectado por un bovis puede conservar su tuberculosis por muchísimas décadas. Hay casos descritos de esto, y después volvérselo a contagiar a un bovino o a cualquier otra especie. Es simplemente para que ustedes tomen idea de cómo son los saltos de especies utilizando distintas vías, distintos fluidos, etc.